iOS 26 Beta 3 llegó con un cambio en el diseño de cristal líquido, pero creo que muchos se adelantaron, incluyéndome a mí en su análisis, y en este video te estaré explicando cómo todos nos equivocamos y también te estaré contando otras nuevas funciones que se han encontrado en esta tercera beta. Así que comencemos. En mi video del lunes prácticamente te conté cómo entonces parecía que Apple había eliminado prácticamente el diseño de cristal líquido, pero en mi opinión, cuando analizamos exactamente los detalles, creo que lo que estamos viendo aquí son errores de lo que Apple tiene en esta beta de iOS 26 y no estamos viendo el diseño final de lo que estaremos viendo en septiembre. Lo primero que queda muy claro es que el cambio de diseño no se nota tan drásticamente cuando activamos el modo oscuro. Como puedes ver, prácticamente está muy similar a como era anteriormente. Se ve prácticamente todo en la parte trasera, como si fuese el diseño de cristal líquido en la primera beta de iOS 26. La diferencia más marcada es cuando tenemos el modo claro, ahí es donde prácticamente se pierde ese diseño líquido de que se vea completamente transparente, pero cuando analizamos prácticamente en detalle y con mucho más pausado lo que está pasando, creo que estamos viendo unos errores en cómo Apple está procesando este diseño de cristal líquido en esta tercera beta. En mi opinión, lo que estamos viendo aquí creo que es un error en el diseño de este cambio, que sea menos cristal líquido y menos transparente, ya que por lo menos aquí en Apple Music el cambio es prácticamente de un microsegundo, pero podemos ver en el modo aquí claro como cuando va a cambiar prácticamente a ese modo menos translúcido hay como un cambio de diseño, y yo creo que en efecto es algo que está, ¿verdad? Es un error de cómo está Apple procesando este cambio en el diseño de cristal líquido, así que ya veremos qué estará pasando. Por tal razón, aunque creo que sin duda alguna debemos enviarle comentarios a Apple diciendo que aquí se fue muy extremo en este cambio del diseño de cristal líquido, que prácticamente nos robó eso que nos mostraron en la primera beta. Creo que hay que enviarle comentarios, pero también entender que estaremos viendo seguramente algún cambio en la cuarta beta de cómo se ve este diseño de cristal líquido. Ahora bien, una posible teoría de por qué estaremos viendo un cambio tan drástico en el diseño de cristal líquido para que no se vea tan transparente como era anteriormente es posible que sea la parte del desempeño, ya que quizás Apple durante estas semanas ha visto que el desempeño pues se ha afectado bastante, porque sin duda alguna estas betas se sobrecalentaban, el desempeño era muy lento aún en los teléfonos más porosos de Apple, así que quizás ha bajado un poco la intensidad de este diseño transparente o de líquido para que entonces pues sea un poquito más eficiente y mejor desempeño a la hora de utilizar tu dispositivo. Obviamente lo mejor sería tener una barra en la cual podamos determinar cuán líquido o cuán menos líquido queremos este diseño de iOS 26 para que obviamente pues satisfaga, por ejemplo, si tú no puedes ver bien los elementos o si quieres tener este diseño sumamente futurístico, pues que tengamos una alternativa. No creo que Apple llegue a este nivel, pero sin duda alguna sería algo excelente. Luego de analizar un poco más cómo es este diseño de iOS 26, hablemos ahora de otras nuevas funciones y cambios que hemos encontrado en esta tercera beta de iOS 26. Y un cambio que estoy seguro que es un error es en el modo de multitarea, ya que cuando abro este sistema puedes ver que se queda en la aplicación, en la última que estaba utilizando, o si estabas en esa aplicación y activo el modo de multitarea, no me muestra las otras aplicaciones que están a la mano izquierda. Así que creo que esto sin duda alguna es un error y no creo que Apple haya hecho esto, porque sin duda alguna pues no es muy útil. Un cambio que yo llevo pidiendo por muchas semanas es en la parte de las notificaciones, cuando específicamente utilizas un fondo claro, y aquí tengo este fondo de Spider-Man y pues obviamente pues bastante claro, blanco, algo que sería un poco difícil para poder ver las notificaciones, pero si prestamos un poquito de atención y empiezo a mover las notificaciones hacia arriba, puedes ver que Apple ha añadido una pequeña sombra. Realmente el cambio es bastante sutil, pero está presente ahí. Puedes ver aquí en la parte de arriba de la notificación cómo está un poquito más oscuro y aquí cómo está más claro, así que Apple sin duda alguna ha añadido un poco más de algún elemento más oscuro para que las notificaciones puedan resaltar mucho mejor y puedan leer exactamente lo que se te está diciendo. Otra queja que yo tenía ya por resolvió con esta tercera beta es en la parte del centro de control, y durante las pasadas betas estos iconos de, ¿verdad?, del airdrop, de Wi-Fi, de Bluetooth, tenían un azul bastante oscuro que era muy diferente a lo que Apple utiliza en su sistema operativo, como también el verde aquí de la señal de datos, así que Apple ha regresado a un color un poco más natural, más, ¿verdad?, que se adapte más al sistema operativo de iOS, así que sin duda alguna aquí pues Apple ha corregido ese error. Además de estos cambios que podemos ver y utilizar con iOS 26 Beta 3, algo que se ha encontrado en el código de esta actualización es que Apple se está preparando para crear un sistema de soporte con inteligencia artificial para la aplicación, pues obviamente con el nombre de soporte de Apple, así que utilizando inteligencia artificial como si fuese un chat, los clientes van a poder hablarle a este modelo de inteligencia artificial para poder hacerle preguntas sobre soporte, para poder tener ayuda de cómo utilizar su
sus dispositivos o si están teniendo un problema, y esto será como un paso antes de que comiencen a hablar con una persona real, con una persona profesional, así que ya veremos una vez entonces cuando se active esta función, quizás en la cuarta beta o quizás cuando iOS 26 llegue de forma oficial, así que estaremos bien pendientes para ver si esto se hace realidad o no. Oye, si te está gustando este video y es útil para ti, considera suscribirte a este canal. 77% de las personas que ven este tipo de videos no se suscriben, así que aprieta el botoncito acá abajo para no te pierdas más videos como este. Este otro detalle no es una nueva función técnicamente, pero ahora con la tercera beta de iOS 26, Apple ha añadido directamente en el código la función que nos presentó en su evento de que el teléfono automáticamente, utilizando la aplicación de mapas, una vez se aprende la ruta que tú utilizas para ir al trabajo o para ir a tu escuela, te estará dando avisos si por ejemplo hay un cambio en el que por ejemplo pues sea ahora más largo, tome más tiempo llegar a ese lugar, pues ahora Apple Maps ya te estará dando esas notificaciones, pero una vez más es un poco difícil probarlo, pero ya se ha encontrado en el código que Apple ha añadido esa función. Un cambio visual que muchas personas han estado pidiéndole a Apple y la compañía pues finalmente lo hizo, es que el icono de la aplicación de fotos se veía bastante como sin prácticamente nada de saturación y hasta un poquito borroso cuando te acercabas bastante, pues Apple lo ha mejorado bastante, diría yo, en la tercera beta. Ahora es mucho más colorido y los detalles son mucho más notables, aunque te acerques bastante al icono, se preservan muchos de los detalles de los pétalos de esta, ¿verdad? De esta flor digital que Apple ha creado para el icono de la aplicación de fotos, así que sin duda alguna, pues esto ha sido una mejora. Otro cambio que será un poco controversial es que Apple ha regresado otra vez al diseño con un poquito de morado en la aplicación de archivos en esta tercera beta. Esto lo vimos en la primera versión de iOS 26, en la segunda lo quitaron, pero Apple volvió otra vez a traer este color, así que ya veremos si esta sería la versión final o si la compañía vuelve otra vez a cambiar este color de la aplicación de archivos. Además de esas funciones de iOS 26 Beta 3, otra de las funciones que no te he contado en mis videos analizando todo lo nuevo de iOS 26 es una noticia que fue bastante popular durante la semana pasada, pero no he mencionado aquí en el canal, y es que ahora Apple está utilizando un sistema de filtros para detectar si alguien se está quitando la ropa en una llamada de FaceTime y estar entonces pues bloqueando esa llamada y diciéndote que si quieres continuar esa llamada o entonces finalizarla para que por ejemplo pues no quieras ver eso que está pasando obviamente en esa videollamada. Y esto pues obviamente está enfocado un poco más en cuentas de niños o adolescentes para que se evite, ¿verdad?, compartir esa palabra que no voy a decir, infantil, usted sabe a lo que me refiero. Así que ya veremos qué estará pasando con esto, pero sin duda alguna ha sido una noticia bastante controversial, pero de forma general para los adultos te estaré enseñando cómo apagarlo para que puedas continuar con tu llamada sexy. Si no quieres que te interrumpan esa videollamada bastante importante, tienes que ir a la parte de aplicaciones, en la parte de configuración, y ahora vamos directamente a la aplicación de FaceTime para poder controlar, ver lo que pasa directamente en esa aplicación. Y ahora en esta parte, perdón, vamos ahora aquí a la parte de advertencia de contenido íntimo, y como puedes ver de forma automática en el modo de adulto, ¿verdad?, de una cuenta enfocada en adulto, pues está apagado para que puedas continuar haciendo esas llamadas sin ningún problema, así que asegúrate de activar esto si no quieres tener ningún problema. Una función que se rumoró antes del lanzamiento de iOS 26 y que se había dicho que no estaba presente todavía en el código de estas betas, pues se ha encontrado, y es que ahora si por ejemplo vas a un hotel que tienes que escribir por ejemplo pues un nombre de usuario o tu número de cuarto, etcétera, toda esa información se estará guardando directamente en iCloud y en tu dispositivo para que se pueda compartir entre tus otros equipos de Apple, para no tener que repetir otra vez y escribir todos esos datos cuando estás en esta red de Wi-Fi públicas. Así que sin duda alguna pues ahora con iOS 26 todo este proceso será mucho más fácil. Y con ese último detalle te he contado todo lo relacionado al nuevo diseño que estamos viendo en esta tercera beta, y como quizás yo creo que sí estaremos viendo algo más cercano a lo que vimos en la primera beta. Obviamente aquí yo seguiré bien pendiente a todo lo que pase. Déjame saber qué te parecieron estos cambios y estas nuevas funciones que Apple ha añadido en esta tercera beta, y cuál de estas ya quieres tener en tu dispositivo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.